Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os presento un proyecto de esos que nos encanta realizar porque es sencillo, porque empleamos pocos materiales y nos permite reciclar los pequeños retales que tenemos por casa. Además, este estuche es súper práctico porque lo podéis usar para un montón de cosas diferentes. A mí se me ocurren dos que luego os cuento en detalle en el vídeo, pero por un lado lo podemos emplear para llevar los cosméticos imprescindibles en el bolso porque tiene una capacidad estupenda, pero luego no abulta. Entonces incluso aquí si le pegáis un pequeño espejito ya quedaría perfecto. Pero también aprovechando esta forma lo podemos usar como costurero de viaje. En esta zona, en vez de un espejo, podemos poner las agujas, los alfileres, aprovechando que está acolchado. Y aquí en esta zona nos entran unas tijeras pequeñitas, unas bobinas de hilo, el dedal, bueno, nos entra aquí un montón de cosas. Vais a ver que es un trabajo muy sencillo y que lo tenemos hecho en un ratito. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, dos telas que combinan entre sí, distintos encajes para decorar, botones decorativos, un cierre magnético y estabilizador. Si lo tenemos todo preparado, comenzamos. Sobre el derecho de la tela que va en el lado exterior vamos a pasar el contorno del molde. El molde lo vais a tener disponible de manera gratuita en la página web. Y vamos a cortar dejando un margen de costura de aproximadamente 1 centímetro todo alrededor. El ancho del molde es de 12, entonces vamos a hacer unas marcas a 6 centímetros que las uniremos entre sí para trazar una línea justo por la mitad de la pieza. Y utilizando esta línea que hemos hecho como referencia, vamos a coser a cada uno de los lados una cinta decorativa para que haga esta forma con los piquitos tanto a derecha como a izquierda. Vamos a coserlo con un hilo al tono y con puntadas largas. Mirad, ya he cosido el encaje a ambos lados y ahora lo que vamos a hacer es incorporar aquí a la mitad la cinta de zigzag y lo voy a hacer dando unas puntadas en tono verde. La vamos a coser a mano y vais a ver qué bonito queda este tipo de remate. Simplemente aprovechamos la forma que tiene la propia cinta y vamos dando estas pasadas con un hilo que sea un poquito grueso, tipo mouliné, y vamos a sujetar la cinta al centro de la tela, donde es la unión de las puntillas. ¿Veis el tipo de puntada a la que me refiero? Que queda muy decorativo. Voy a terminar de coser de esta manera la cinta y ya continuamos. Mirad, ya he cosido también la tira central del zigzag y ahora lo que hacemos es poner la pieza sobre un trozo de estabilizador. Y entonces, para luego montarlo con más comodidad y que nos quede bien exacto, lo que voy a hacer es unir ambas piezas dando un zigzag todo alrededor de la marca del molde. Ya he dado el pespunte uniendo las piezas y entonces ahora lo que hacemos es colocar la pieza de forro. Ponemos derecho con derecho, sujetamos bien con pinzas o con alfileres y aprovechando este pespunte, que es justo el molde, vamos a dar un pespunte todo alrededor. Vamos a dejar en uno de los laterales un espacio de unos 10 centímetros aproximadamente sin coser para luego poder dar por ahí la vuelta al trabajo. Retiramos los alfileres y lo primero que hacemos es recortar en todo el contorno el exceso de estabilizador. Con una tijera apoyamos las telas hacia abajo liberando el estabilizador y vamos cortando muy pegadito al borde. A continuación ajustamos los márgenes de costura dejando algo menos de 1 centímetro y vamos a recortar un poquito las esquinas. Mirad, si esto lo voy a ajustar por aquí, pues vamos a recortar de esta forma para que luego no quede abultado. Voy a ajustar alrededor de toda la pieza y continuamos. Y ahora ya vamos a dar la vuelta al trabajo para cerrar la abertura a punta escondida. Alineamos el borde de las piezas de manera que además esta costura que hemos dado al principio uniendo el estabilizador con la tela exterior nos ayuda muchísimo para que el acabado sea bueno
y doblemos exactamente por donde corresponde. Entonces alineamos así y ahora ya tomamos un hilo al tono y cerramos a puntada escondida. Esta puntada la hemos explicado muchas veces en el canal, así que en este vídeo vamos a omitir la explicación. Voy a cerrar y continuamos. Cuando hayáis cerrado a puntada escondida la abertura que habíamos dejado, lo que hacemos es trazar una línea vertical que está a 13 centímetros del borde de la tela y por aquí vamos a dar un pespunte. Este pespunte le damos para que luego pliegue el estuche con más facilidad y lo podamos utilizar de una manera más cómoda. Con este pespunte dado vamos a realizar otro, en esta ocasión a una distancia de 5,5 centímetros de este primero que hemos dado. Lo que estamos haciendo es que luego la tapa cierre perfectamente. Voy a dar este pespunte y ya esta pieza la dejamos reservada para montarla con los laterales. Para preparar los laterales tomamos de nuevo el molde, lo pasamos sobre el derecho de la tela exterior, recortamos todo alrededor dejando aproximadamente 1 centímetro de margen. Lo vamos a hacer esto 2 veces. Y damos los mismos pasos que con la pieza central. Tomamos la tela exterior y la colocamos junto al estabilizador y vamos a dar un pespunte todo el contorno. Y con el pespunte dado todo alrededor, tomamos la pieza de forro, ponemos derecho con derecho, aprovechamos este mismo pespunte para unir las piezas y vamos a dejar aquí en el lateral, no en este lado que es completamente recto porque este se ve más, sino aquí un pequeño espacio sin coser para luego dar por ahí la vuelta al trabajo. Los demás pasos son los mismos, recortamos el exceso estabilizador, ajustamos el margen, damos la vuelta, cerramos a puntada escondida esta abertura que hemos dejado. Voy a preparar los dos laterales y continuamos. Mirad, ya tengo los dos laterales casi terminados, solo me queda cerrar a puntada escondida las aberturas. Comentaros que para dar la vuelta a piezas tan pequeñas como esta, lo más cómodo es utilizar siempre este tipo de pinza hemostática. Son pinzas que se utilizan en medicina, aunque ahora las podéis encontrar en bazares o incluso en tiendas de costura. Lo que hacemos es introducirlas por la abertura, enganchamos al final, cerramos y luego ya tiramos y damos la vuelta con muchísima facilidad. Voy a coser estas aberturas y ya vamos con el montaje del estuche. Mirad, ya tenemos las 3 piezas preparadas, toda la parte central y los 2 laterales. Entonces, podemos o bien unirlos ya o dar algún tipo de puntada decorativa todo alrededor, acolchando un poquito el trabajo, que es lo que voy a hacer yo. Voy a utilizar el mismo hilo tipo mouliné en tono verde que había utilizado para colocar la tira de zigzag. Vamos a dar unas puntaditas, de estas así chiquititas, en todo el contorno, que siempre le va a dar un toque bien bonito a nuestro trabajo. Vamos a hacerlo en el contorno tanto de la pieza central como en el contorno de los laterales. Veis que estas puntadas las estoy dando aproximadamente algo menos de 1 centímetro del borde de la tela. Voy a terminar de darlas y continuamos. Ya tengo las 3 piezas con las puntadas que he dado todo alrededor. Las puntadas, comentaros que las he dado sin perforar por el interior, he aprovechado el grosor que nos da el estabilizador. Y ahora vamos a unir las piezas entre sí. Entonces las colocamos de la siguiente manera, derecho con derecho, y vamos a empezar a coserlas, empezando por aquí, por el lado recto. Tenemos que ir haciendo esta forma. Las vamos a coser utilizando una puntada que se conoce como repulgo y que nos permite unir las piezas de una manera fuerte, pero sin que se aprecien las puntadas. Se da siempre igual. Veis que tenemos tela rosa, blanca, blanca y rosa. Pues bien, se trata de unir solo las capas de tela blanca, la que queda en el centro, y como veis, poniendo la aguja siempre de atrás hacia adelante en perpendicular, completamente recta. Y dando estas puntadas vamos a ir avanzando y vamos a ir acomodando la forma de ambas piezas. En el primer tramo es recto, es bastante sencillo, pero según vaya esta pieza, veis, girando, bueno, pues vamos a ir acomodando las telas. Voy a avanzar un poquito y voy a llegar al tramo curvo y os enseño cómo lo coseríamos.
Mirad, cuando ya hemos llegado aquí, veis que ya empieza la curva, lo que hacemos es ir doblándose un poquito la pieza central para ir uniendo sin problema las dos piezas. Vamos doblando siempre un poquito esta pieza. Mirad, ya he cosido los dos laterales y ahora le damos la vuelta. ¿Veis el aspecto tan bonito que está tomando? ¿Veis también para qué nos sirven estas costuras? Para que así podamos cerrar correctamente el estuche. ¿Ahora qué nos queda? Pues vamos a colocar aquí en la parte central este detalle. Es un yo-yo que he hecho a partir de un círculo de 7 centímetros de diámetro al que he cosido en la mitad una flor. Y luego también vamos a colocar justo a esa altura, en un lado, esta pieza del cierre metálico. Cuando la tengamos sujeta vemos dónde nos pide que coloquemos el otro extremo del cierre. Damos unas puntadas y lo tenemos listo. Y una vez que hemos puesto el cierre y este pequeño detalle, así nos queda este estuche, que realmente podemos usarlo para muchas cosas. Yo os voy a proponer dos usos. El primero sería como pequeño costurero. Si lo abrimos, podríamos poner aquí en la solapa, por ejemplo, las agujas, aprovechando el acolchado, alfileres, y luego aquí en este pequeño espacio pues nos caben tijeras, nos cabe alguna bobina de hilo, el dedal, nos cabrían bastantes cosas. Pero también podríamos utilizarlo para llevar los cosméticos que habitualmente necesitamos tener a mano en el bolso. En ese caso yo aquí os propondría que pegarais un pequeño espejo. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos meter una barra de labios, el rímel, un corrector, incluso un pequeño colorete, y veis que nos cabría también perfectamente. ¿Habéis visto que es un trabajo muy sencillo, que requiere pocos materiales, lo podemos hacer con unos pequeños retales, pero que el resultado es bien bonito? Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.